Aquel día, mientras las cámaras se encendían y el público esperaba la sonrisa perfecta de la niña prodigio de España, Lolita Sevilla, sintió que algo dentro de ella se quebraba sin hacer ruido. Tenía un vestido impecable, una voz que el régimen exhibía como símbolo de pureza nacional y un futuro que según todos ya estaba escrito. Pero detrás de los focos existía otra historia. Una historia que nadie se atrevía a contar. Desde muy joven fue moldeada, dirigida y utilizada como pieza cultural estratégica en un país que necesitaba ídolos obedientes. Cada actuación era celebrada, pero también vigilada. Cada movimiento suyo, por inocente que fuera, pasaba por filtros de censura que decidían qué imagen debía proyectar ante el mundo. Y cada éxito ocultaba una presión que ninguna adolescente estaba preparada para soportar. Con el paso de los años, surgieron rumores que nunca se confirmaron públicamente, conflictos con productores, disputas por contratos que favorecían a todos menos a ella, tensiones dentro de un sistema que la quería eterna niña prodigio, incapaz de crecer, cambiar o reclamar su propia identidad. ¿Qué ocurrió realmente detrás de los escenarios donde parecía reinar la alegría? ¿Por qué una estrella que lo tenía todo desapareció de pronto del brillo mediático como si alguien hubiese decidido apagarla? Hoy conocerás la verdad completa. Desde el principio, la vida de Lolita Sevilla estuvo marcada por una paradoja profunda. Nació en Sevilla en un momento en que España vivía sumergida en las sombras del franquismo, una época donde el arte estaba permitido solo si servía a los intereses del régimen o si encajaba dentro de una visión controlada de identidad nacional. En muchos barrios andaluces, la música era un refugio emocional, un modo de sobrevivir a la pobreza, al silencio político y a la falta de oportunidades. En ese entorno nació la niña que sin saberlo se convertiría en uno de los rostros culturales más visibles de una década. Su familia era humilde, profundamente trabajadora y orgullosa de su herencia andaluza. Veían en el talento natural de la pequeña una posibilidad de cambiar el destino colectivo. Lolita cantaba antes de saber leer y bailaba antes de comprender que para muchos adultos su talento no era solo un don, sino una oportunidad económica. En reuniones familiares, ferias y fiestas de barrio, la niña se transformaba en el centro de atención. La dulzura de su voz contrastaba con una mirada que revelaba cierta timidez. Una mezcla irresistible para un público que buscaba esperanza en pequeños destellos de belleza cotidiana. A medida que su nombre empezó a sonar entre músicos locales, llegaron personas dispuestas a moldear ese diamante en bruto. Y allí comenzó la segunda paradoja de su vida. Cada paso que la acercaba a la fama también la alejaba de una infancia normal. Mientras otras niñas jugaban en la calle, ella ensayaba largas horas, viajaba y obedecía instrucciones de adultos que exigían perfección. Los escenarios se convirtieron en su segundo hogar. Los aplausos eran su forma de aprobación. El éxito su única vía para cumplir con las expectativas colocadas sobre sus hombros. El contexto sociopolítico de la España de aquellos años amplificó aún más la presión que sufría. El régimen entendía el valor propagandístico de una joven artista que representaba tradición, pureza y disciplina. Lolita no solo era una cantante, era una imagen útil, un símbolo de la España que el gobierno quería proyectar. Y esa etiqueta, aunque le otorgó visibilidad masiva, también la encadenó. Toda su carrera temprana estuvo marcada por decisiones tomadas sin consultar sus deseos. Las giras, las apariciones, las canciones seleccionadas, todo respondía a una estrategia que la niña apenas comprendía. Hubo momentos que revelaron la fragilidad emocional que ocultaba su apariencia segura. Algunas noches antes de subir al escenario, preguntaba a su madre si alguna vez podría cantar lo que ella quisiera y no lo que otros decidieran. La respuesta siempre quedaba suspendida en el aire. No porque su familia no la apoyara, sino porque sabían que el éxito había adquirido un peso demasiado grande para permitir libertad total. La maquinaria cultural en torno a ella no estaba dispuesta a ceder. En medio de ese conflicto silencioso,
Lolita comenzó a desarrollar una identidad dividida. Ante el público era la niña prodigio perfecta. Ante sí misma era una joven que empezaba a comprender que la fama podía ser una jaula. Con cada aplauso se renovaba la ilusión colectiva, pero también se profundizaba su sensación de pérdida. La niñez, esa etapa de descubrimiento, autonomía y juego, le fue arrebatada sin violencia visible, pero con una eficacia implacable. Cuando finalmente llegó a Madrid, el centro neurálgico de la industria artística y mediática, la niña de barrio ya había dejado de existir. En su lugar había una profesional disciplinada, entrenada para cumplir con expectativas ajenas. La capital la recibió con atención masiva. Programas de radio, estudios cinematográficos y productores importantes querían convertirla en un fenómeno nacional. Y aunque esto parecía el sueño de cualquier artista, también marcó el momento en que Lolita comprendió la magnitud de lo que se esperaba de ella. La fama no era un destino elegido. Era un camino impuesto por la combinación de talento, necesidad económica familiar y un sistema cultural que la veía como instrumento. Sin embargo, había en ella una determinación silenciosa. Más allá de la explotación del control de la censura, Lolita Sevilla era consciente de su propio valor. Sabía que su voz tenía algo único que no podía ser replicado. Y aunque aún no tenía poder para decidir sobre su carrera en su interior, germinaba un deseo profundo de liberarse, de crecer, de ser algo más que el símbolo que otros habían diseñado. En este contexto de presiones externas y conflictos internos, se forjó la artista que pronto alcanzaría una fama descomunal, una fama que iluminaría su nombre en toda España, pero también la arrastraría sin que ella lo supiera hacia un futuro lleno de tensiones, silencios y decisiones tomadas a puerta cerrada. El ascenso de Lolita Sevilla fue tan rápido y tan brillante que muchos creyeron estar presenciando el nacimiento de una leyenda destinada a perdurar para siempre. Desde que llegó a Madrid, cada paso parecía empujarla hacia una visibilidad mayor. Las emisoras de radio comenzaron a reproducir sus primeras grabaciones, y en cuestión de semanas, la niña andaluza se transformó en la voz que llenaba hogares en todo el país. Su acento, su gracia natural y su capacidad para interpretar coplas con una madurez sorprendente hicieron que el público la adoptara como un símbolo de identidad emocional. España encontraba en ella un refugio sonoro frente a los silencios impuestos por la época. Las productoras cinematográficas también vieron en Lolita un rostro perfecto para reforzar sus narrativas culturales. No tardaron en invitarla a formar parte de películas musicales donde su presencia aportaba frescura y atractivo popular. La cámara la quería. Su energía juvenil contrastaba con la rigidez del momento histórico, y eso se convertía en un activo poderoso. Lolita no solo actuaba, iluminaba escenas enteras con una naturalidad que parecía innata. Cada vez que aparecía en pantalla, se producía un magnetismo difícil de reproducir. Era evidente que el país necesitaba figuras que pudieran alimentar el imaginario colectivo, y ella se convirtió en una de ellas. Pero detrás del brillo la estrategia era clara. Los productores querían convertirla en una estrella total. Estaba presente en cines, radios, teatros y revistas. Aparecía como invitada en programas donde se destacaba su juventud y su talento precoz. La maquinaria promocional la presentó como un fenómeno imparable. Sin embargo, ese ritmo vertiginoso tenía un coste. Mientras el público celebraba su talento, Lolita vivía atrapada entre horarios agotadores, contratos estrictos y exigencias que no contemplaban límites humanos. La niña prodigio se transformó en una adolescente que rara vez podía tomar decisiones por sí misma. Su voz potente y llena de matices comenzó a convertirse en su principal sello distintivo. No había escenario en el que no destacara. Las giras se multiplicaban y con ellas la sensación de que Lolita Sevilla era parte fundamental del paisaje cultural español. Pero en realidad, nadie parecía preocuparse por cómo se sentía ella ante ese crecimiento desmedido. Muchos hablaban de su talento, pocos hablaban de su vulnerabilidad. Con el paso de los años, Lolita fue perfeccionando su estilo.
empezó a desarrollar una interpretación más profunda y emocional, algo que sorprendía a quienes la habían conocido como una niña prometedora. Su presencia escénica evocaba fuerza y fragilidad a la vez. Había una madurez inesperada en su forma de cantar. Era evidente que no solo memorizaba letras, las vivía. Aún así, aunque crecía como artista, la industria la seguía viendo como un producto, no como una persona en pleno proceso de transformación. La popularidad alcanzó su punto máximo cuando protagonizó papeles en películas que se convirtieron en éxitos nacionales. En esas producciones, su imagen quedó ligada para siempre al folclore andaluz, a la España tradicional, y a una feminidad dócil que encajaba perfectamente con lo que el régimen deseaba promover. Sin embargo, ese encasillamiento sería el origen de uno de los grandes conflictos de su carrera. Lolita quería evolucionar, explorar nuevos géneros, ampliar registros, pero cada intento de cambio encontraba resistencia. Su figura era demasiado valiosa como para permitirle romper el molde. Las tensiones internas comenzaron a crecer. Aunque los contratos continuaban elevándola al estrellato, ella empezaba a sentir que su propia trayectoria se le escapaba de las manos. El público la adoraba, pero lo hacía desde una imagen parcial. Una imagen que había sido cuidadosamente diseñada por otros. Lolita sabía cantar más allá del folclore. Sabía interpretar papeles dramáticos que nunca le ofrecieron. Sabía crecer. Pero nadie estaba dispuesto a dejarla hacerlo. Mientras tanto, la prensa seguía alimentando el fenómeno. Cada aparición suya generaba titulares. Cada proyecto se convertía en noticia. Y aunque esto consolidó su figura como una estrella nacional, también incrementó la vigilancia sobre su vida privada. En esa época, todo movimiento de un artista joven era observado con lupa, y cuando se trataba de una figura tan pública como ella, las exigencias eran aún mayores. Lolita Sevilla era el ejemplo perfecto de cómo la fama puede transformarse en un arma de doble filo. Un arma que da brillo, pero también encadena. Su carrera ascendía así, pero cada éxito la acercaba un poco más a un precipicio invisible. Uno construido por expectativas imposibles, rivalidades internas en la industria y un país que no permitía desviaciones de la imagen oficial. Y aunque desde fuera parecía vivir su mejor momento en su interior, comenzaba a gestarse una tensión latente. Una tensión que tarde o temprano estallaría, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El escándalo que marcó la vida de Lolita Sevilla no estalló de la noche a la mañana. Fue el resultado de un cúmulo de tensiones silenciosas que se habían acumulado durante años mientras su imagen continuaba siendo explotada sin descanso. La industria, los productores y los responsables culturales del régimen habían construido alrededor de ella una identidad rígida, una versión idealizada de la artista perfecta que debía representar tradición, obediencia y pureza. Pero Lolita ya no era la niña prodigio que habían moldeado. Era una mujer joven, con deseos propios, con ambiciones legítimas y con la necesidad vital de liberarse de un personaje que ya no le pertenecía. El punto de inflexión llegó cuando ella comenzó a cuestionar abiertamente las condiciones de sus contratos. Muchos de estos acuerdos beneficiaban exclusivamente a quienes manejaban su carrera. Se trataba de cláusulas que limitaban su autonomía artística y la obligaban a aceptar papeles o canciones que perpetuaban la imagen que el sistema quería de ella. Según diversos testimonios de la época, Lolita intentó renegociar al menos uno de sus contratos más importantes, exigiendo mayor control creativo y una compensación más justa. Ese gesto, que para cualquier artista contemporánea sería razonable, fue interpretado en su momento como un desafío inaceptable. Los productores reaccionaron con frialdad. Para ellos, Lolita era un símbolo demasiado valioso como para permitirle romper el molde. En lugar de dialogar, aplicaron presión, cancelaciones inesperadas, cambios en la programación, retrasos en proyectos previamente confirmados. Era una estrategia sutil pero efectiva.
un recordatorio de que la industria tenía el poder de levantarla o hundirla. Y Lolita, que había dedicado toda su vida al escenario, sintió el golpe con una intensidad devastadora. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre supuestos comportamientos difíciles de la artista, rumores que no se sustentaban en hechos comprobables, pero que cumplían una función clara. El sistema necesitaba justificar su decisión de reducir la presencia de Lolita en pantallas y teatros. Si la opinión pública aceptaba la idea de que se estaba volviendo problemática, la maquinaria cultural tendría vía libre para reemplazarla por nuevas figuras más manejables. A menudo, estas campañas se producían sin necesidad de comunicados oficiales. Bastaban insinuaciones en la prensa, columnas anónimas o comentarios estratégicamente colocados. La censura también jugó un papel decisivo en su caída. El régimen, que había utilizado su imagen durante años, no estaba dispuesto a perder control sobre su narrativa. En un contexto donde la libertad artística era limitada, cualquier intento de expresar una identidad diferente podía interpretarse como una amenaza. Algunos proyectos que Lolita deseaba realizar fueron directamente bloqueados por motivos que nunca quedaron claros. Propuestas de papeles más complejos, alejados del folclore tradicional, fueron rechazadas bajo argumentos que parecían disfrazar una decisión política. Era evidente que la artista estaba intentando reinventarse, y eso no convenía. La situación alcanzó su punto crítico cuando Lolita se negó a participar en un proyecto que consideraba perjudicial para su evolución profesional. Esta negativa provocó un choque frontal con ciertos sectores de la industria que esperaban obediencia absoluta. Lo que ocurrió después fue tan rápido como implacable. Su nombre dejó de aparecer en los titulares con la frecuencia habitual. Algunas invitaciones desaparecieron sin explicación. Productores que anteriormente la buscaban con insistencia comenzaron a evitarla. Y la prensa, que podía haber rescatado su versión de los hechos, optó por el silencio. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe en una época en la que los artistas dependían por completo de la visibilidad pública? Lolita intentó resistir. Intentó defender su derecho a crecer, a cambiar, a dejar de ser el símbolo prefabricado que otros habían impuesto. Pero el sistema era demasiado rígido. En aquellos años, una figura popular podía ser elevada a los cielos con una velocidad fulminante, pero también podía ser borrada de la noche a la mañana sin dejar rastro. La crisis emocional que atravesó fue profunda. Pasó de protagonizar películas y llenar teatros a enfrentarse a un silencio que nunca había experimentado. La ausencia de proyectos no solo afectaba su carrera, sino también su identidad. Lolita había vivido desde niña bajo la lógica del escenario. Sin el aplauso, sin el reconocimiento, sin el ritmo del trabajo, se sintió perdida. Algunos testimonios sugieren que sufrió episodios de desánimo, inseguridad y una sensación creciente de injusticia. No podía comprender cómo el país que la había convertido en ícono podía ahora darle la espalda tan rápidamente. Para agravar aún más la situación, surgieron disputas legales relacionadas con grabaciones, derechos de imagen y contratos no cumplidos. Estas tensiones, combinadas con la presión mediática, terminaron por aislarla. Muchos colegas que la apreciaban personalmente comenzaron a distanciarse por miedo a quedar asociados con un nombre que la industria estaba intentando silenciar. El aislamiento era una herramienta de control efectiva. Y Lolita, acostumbrada a estar rodeada de cámaras y aplausos, se enfrentó de pronto a un escenario emocional completamente desconocido. El escándalo, por tanto, no fue un único incidente, sino un proceso. Una caída cuidadosamente administrada en la que el régimen, la industria y ciertos grupos de poder coincidieron en un punto clave. Lolita Sevilla había dejado de ser útil en la forma exacta que necesitaban, y por tanto, su presencia debía disminuir. Lo que el público vio fue una desaparición progresiva. Lo que ella vivió fue una lucha diaria contra fuerzas que superaban cualquier talento, esfuerzo o disciplina. Su nombre, que había sido sinónimo de alegría y juventud, quedó marcado por un silencio injusto.
un silencio que la historia no siempre ha sabido explicar. Pero detrás de ese silencio se escondía una verdad dolorosa. A Lolita no la destruyó un error personal ni un fracaso artístico. La destruyó un sistema que no admitía la independencia. La caída de Lolita Sevilla no fue un accidente repentino, sino una transición lenta y dolorosa hacia un silencio que ella nunca había imaginado. Después de años como figura omnipresente en la música y el cine español, la reducción progresiva de ofertas artísticas no solo generó incertidumbre profesional, sino también un vacío emocional devastador. Lolita había construido toda su identidad alrededor del escenario. Desde la infancia su vida había sido una sucesión de ensayos, giras y proyecciones públicas. Cuando ese ritmo frenético desapareció, se encontró de pronto enfrentada a un abismo interior que nadie le había enseñado a gestionar. En los primeros meses, la artista intentó mantener la esperanza. Creía que aquella pausa, aunque inesperada, sería temporal. Pensaba que nuevos proyectos llegarían, que su talento y su experiencia la harían indispensable para cualquier productor sensato. Pero el silencio continuó extendiéndose. Llamadas que antes llegaban diariamente dejaron de sonar. Reuniones aplazadas jamás se retomaron. Contratos que parecían seguros se evaporaron sin explicaciones. Lolita intuía que algo se movía en su contra, pero no tenía la capacidad ni la fuerza institucional para enfrentarse a los mecanismos invisibles que habían decidido relegarla. La crisis personal se agudizó cuando comenzó a comprender que la industria no solo había cambiado de prioridades, sino que también estaba lista para reemplazarla por figuras más jóvenes y moldeables. Su imagen tan asociada al folclore tradicional y a una interpretación infantilizada de la feminidad andaluza dejaba de encajar en la nueva estética que se empezaba a imponer. España se transformaba socialmente y con ella el gusto popular. Mientras tanto, Lolita intentaba entender si podía adaptarse o si ya era demasiado tarde. Las presiones psicológicas se intensificaron. Algunos días se esforzaba por mantener el ánimo. Otros se encerraba en un silencio que contrastaba con la vida pública que alguna vez había llevado. Había noches en las que se preguntaba si realmente podría recuperar su voz interior, aquella que el sistema había sofocado desde los primeros momentos de su carrera. La pérdida de propósito es siempre una herida profunda para cualquier artista, pero para alguien cuya vida entera había dependido de la aprobación ajena, el golpe fue especialmente cruel. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzó a surgir un deseo inesperado. Por primera vez en muchos años, Lolita empezó a preguntarse quién era más allá de los focos y los aplausos. Descubrió espacios de intimidad que nunca había conocido. Se permitió momentos de descanso, de reflexión, incluso de conexión personal, con una cotidianidad que la fama le había arrebatado. Algunas amistades sinceras, libres de intereses profesionales, la ayudaron a recuperar cierta estabilidad emocional. Aunque seguía dolida por la injusticia de su caída, empezaba lentamente a reconstruir su vida. Aún así, no renunció del todo al arte. Había en ella una llama que no podía extinguirse. En pequeños círculos culturales participó en actuaciones discretas, casi íntimas, donde la presión era menor y el público escuchaba con atención genuina. En esos espacios reducidos, Lolita descubrió una nueva forma de interpretar. Cantaba no para satisfacer expectativas, sino para expresarse. Sus matices vocales se hicieron más profundos. Su carácter artístico, antes moldeado por productores, adquirió una autenticidad impensable en su época de mayor fama. Este periodo también estuvo marcado por la reinvención silenciosa de su identidad. Lolita Sevilla entendió que no podía competir con las nuevas corrientes mediáticas que dominaban el panorama cultural. Tampoco estaba dispuesta a recuperar la imagen infantilizada que la había acompañado en sus años dorados. Tenía que encontrar un punto intermedio, algo que le permitiera seguir siendo artista sin perder la libertad que tanto había buscado. Comenzó entonces a seleccionar cuidadosamente sus apariciones, priorizando proyectos que respetaran su visión y su dignidad. A veces
Rechazaba propuestas que, aunque lucrativas, la devolvían a un molde que se negaba a aceptar. Esa selección rigurosa fue su forma de resistencia. No obstante, la reinvención no estuvo exenta de nostalgia. Lolita sabía que nunca recuperaría el nivel de fama que una vez tuvo, pero también comprendió que aquella fama había venido acompañada de controles rígidos de expectativas imposibles y de una exposición que terminó por desgastarla emocionalmente. En la calma de sus nuevas actuaciones, se dio cuenta de que podía vivir sin el ruido del estrellato. Podía construir un camino más íntimo y honesto. La vida cotidiana comenzó a adquirir un valor inesperado. Pasear sin ser perseguida por la prensa. Compartir momentos familiares sin interrupciones. Tomar decisiones sin consultar a un productor. Para muchos estas eran normalidades. Para Lolita eran descubrimientos felices. Poco a poco dejó de ver su caída como una tragedia absoluta y empezó a verla como una liberación parcial de una estructura que la había oprimido desde niña. Sin embargo, nunca desapareció del todo su deseo de reconocimiento. Sabía que su talento merecía una valoración justa, libre de los prejuicios y de la maquinaria que la derribó. Y aunque esa reivindicación tardaría años en llegar, Lolita estaba dispuesta a esperar. Su reinvención no consistía en regresar al centro del espectáculo, sino en reconstruir la paz interior que la fama le había arrebatado. Su historia de caída no fue únicamente una historia de derrota. Fue un proceso de supervivencia, una lucha silenciosa contra un sistema que había decidido silenciarla, pero que no logró extinguir su esencia. Y mientras España cambiaba, mientras nuevas generaciones descubrían otras voces y otros ritmos, la figura de Lolita Sevilla continuaba latiendo en un espacio discreto pero resistente. En ese espacio, la artista aprendió que la verdadera reinvención no consiste en recuperar lo perdido, sino en comprender quién se es cuando el eco de los aplausos se desvanece. Con el paso de los años, la figura de Lolita Sevilla comenzó a adquirir una dimensión distinta, más serena, más profunda y sobre todo más justa. A medida que España avanzaba hacia una nueva etapa histórica marcada por la transición democrática y la apertura cultural, muchos críticos empezaron a mirar atrás con una sensibilidad renovada. Comprendieron que detrás de aquella niña, prodigio convertida en estrella, había una historia compleja. Una historia que no había sido contada en su totalidad. Una historia que reflejaba con claridad precisa las luces y sombras de un país que utilizó a sus artistas sin ofrecerles la autonomía que merecían. El legado de Lolita Sevilla reside en la combinación única de talento, carisma y vulnerabilidad que ofreció al público español durante décadas. Su voz llena de matices, que iban desde la inocencia juvenil hasta la profundidad emocional, marcó una época en la que la música tradicional desempeñaba un papel fundamental en la identidad colectiva. Las canciones que interpretó se convirtieron en piezas emblemáticas del folclore popular. Muchos hogares españoles crecieron escuchándola sin entender que detrás de cada nota había una artista que luchaba contra el peso de las expectativas y del control institucional. En el ámbito cinematográfico dejó una huella igualmente significativa. Las películas en las que participó capturaron la esencia de una España que ya no existe. Su presencia en pantalla tan natural y luminosa se transformó en un archivo emocional del país, un testimonio viviente de una era donde la cultura estaba fuertemente vigilada. Los espectadores que revisan hoy esos filmes no solo ven entretenimiento, ven historia, ven cómo la juventud y el talento podían convertirse en herramientas de propaganda. Y al mismo tiempo ven la autenticidad de una artista que intentó brillar en medio de una estructura limitante. Con los años, su figura se convirtió en objeto de estudio para investigadores interesados en la relación entre arte y poder durante el franquismo. Lolita Sevilla emergió como un ejemplo paradigmático de cómo la industria podía moldear, encumbrar y finalmente desechar a una artista según sus necesidades. Su experiencia reveló las contradicciones de una época en la que los artistas eran celebrados públicamente pero privados de libertad creativa.
Al analizar su carrera desde esta perspectiva, muchos historiadores y críticos comenzaron a reconocer su valentía silenciosa, su resistencia discreta, su intento persistente de encontrar un espacio propio en un sistema que la había encasillado desde la infancia. Más allá del análisis histórico, su legado emocional sigue vivo entre quienes crecieron con su música. Los que la escucharon en la radio recuerdan la calidez de su voz. Los que la vieron en el cine rememoran su sonrisa, su presencia llena de energía. Y aquellos que vivieron su caída injusta tienden a hablar de ella con una mezcla de afecto y tristeza, como si Lolita Sevilla hubiera sido al mismo tiempo un símbolo de alegría colectiva y un recordatorio de cómo la fama puede ocultar heridas profundas. También influenció a varias generaciones de artistas posteriores. Muchos cantantes y actores han reconocido que su trabajo fue una referencia indispensable. Algunos se inspiraron en su capacidad de transmitir emoción con una naturalidad conmovedora. Otros vieron en su historia una advertencia sobre los peligros de la exposición temprana y la falta de control creativo. Su figura funciona como un puente entre dos mundos: el mundo rígido controlado y políticamente cargado del cine y la música de mediados del siglo XX, y el mundo más libre y diverso que surgió después, donde la autonomía artística comenzó a tener un valor imprescindible. El tiempo que suele suavizar los juicios y aclarar las perspectivas hizo posible que su nombre recuperara parte del brillo que había perdido injustamente. Con la distancia histórica, muchos espectadores descubrieron que la caída de Lolita no fue el resultado de un error personal. Fue la consecuencia de un sistema que la utilizó mientras le fue útil y que la abandonó cuando intentó abrir su propio camino. Esta comprensión generó una nueva forma de admiración, una admiración menos superficial y más consciente, una que reconoce su talento, su sacrificio y su lucha silenciosa. Hoy su recuerdo habita en una mezcla de nostalgia y reivindicación. No es solo la niña prodigio que conquistó España, ni la estrella moldeada por un régimen que necesitaba figuras simbólicas, ni la artista silenciada cuando ya no encajaba en los moldes impuestos. Es sobre todo una mujer que sobrevivió a un sistema que no estaba diseñado para protegerla. Una mujer que, a pesar de las presiones y del silencio final, mantuvo intacta su esencia artística. Lolita Sevilla pertenece a la memoria cultural de España porque representa la verdad de una época. Su legado es un espejo donde se reflejan tanto el talento innegable como las injusticias estructurales que marcaron la vida de muchos artistas. Y aunque su nombre no siempre aparece en listas oficiales de grandes mitos, su influencia es más profunda de lo que las cifras pueden mostrar. En cada canción suya que vuelve a sonar en cada película donde aparece su imagen radiante, se percibe la fuerza de una artista que nunca dejó de buscar su propia voz, incluso cuando otros intentaron imponerle una ajena. La historia de Lolita Sevilla no es únicamente la de una niña prodigio convertida en icono nacional. Es también la historia de un país que buscaba definirse a través de sus artistas y de una industria que no siempre supo proteger a quienes sostenían su brillo. Cuando los focos se apagaron y el silencio ocupó el lugar donde antes resonaban aplausos, ella tuvo que aprender a reconstruirse desde dentro. Descubrió que la verdadera fuerza no está en la fama ni en el éxito inmediato, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo alrededor decide mirar hacia otro lado. Su legado sigue vivo porque representa una verdad que trasciende generaciones. Lolita Sevilla no fue solo un símbolo del folclore español. Fue una mujer que luchó contra un destino impuesto, que pagó un precio alto por intentar ser libre y que dejó en la memoria colectiva una marca imborrable. Cada vez que alguien vuelve a escuchar su voz, se abre una ventana hacia una época en la que el arte era refugio y resistencia a la vez. Y en esa ventana ella permanece intacta, luminosa, eterna. No fue una estrella fugaz, fue un mito que sobrevivió al silencio. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario fijado.